Estimados amigos, los saluda el doctor Rafael Santelices Pintado, médico deportólogo de Ecuador. Estamos analizando sobre los primeros auxilios en el deporte y habíamos visto la parte vinculada con las posibilidades de lesionarse. Vimos al judoka, vemos en esta diapositiva un combate de box donde puede haber el golpe en el rostro que puede provocar problemas a nivel de la columna cervical, el famoso latigazo que llamamos, que puede también suscitarse en este futbolista a la derecha, que puede mal caer, golpeándose o traumándose el cráneo, provocándose el latigazo a nivel cervical, de tal manera que hay lesiones. Puede haber entonces un golpe en el cráneo que puede provocar el edema cerebral que hemos hablado en la primera parte, o puede haber incluso la misma hemorragia cerebral. Pero en todo caso, ambas situaciones o todas las situaciones tienen que ser analizadas en base al sensorio. Vean ustedes acá, indiscutiblemente el boxeador golpea al rostro del otro boxeador, del contrincante, va a provocar el famoso latigazo, como en la parte central del luchador que está aplicando su mano izquierda sobre la nuca o la región cervical del contrincante. O hacia la derecha vemos a dos futbolistas que están cabecean el balón, pero probablemente el contacto de cabeza con cabeza aparecerá el latigazo. O el chico hindú que en el mes de octubre falleció, Peter Bukwala, hindú, que falleció por muerte súbita luego de celebrar su gol. Él tuvo un trauma sobre la columna cervical, la parte de la unión de la cervical con el cráneo, que lo llevó a que tenga un shock espinal, y en esta parte cervical precisamente se aloja el cuarto ventrículo, que es el centro cardíaco y respiratorio. Se provocó el shock, se paralizó el corazón, que lo llevó a la muerte súbita a este deportista recién ahora en el mes de octubre del 2014. El latigazo cervical, vemos acá, ustedes ven el asunto del latigazo cervical, como el punto rojo sobre la columna cervical indica la hiperextensión o la hiperflexión, que a la larga va a provocar un edema o un shock, un choque, un trauma sobre la columna cervical que tiene alojado ahí a nivel del bulbo raquídeo el cuarto ventrículo, donde se encuentra el centro que controla el corazón y que controla la respiración. Este latigazo cervical lo vemos frecuentemente cuando se va en un carro y lo chocan por atrás, lo tocan por atrás, entonces la persona hace la hiperextensión y la hiperflexión, que son sumamente delicados. Esta hiperextensión o hiperflexión puede provocar lo que se llama la tetraplegia, es decir, las cuatro extremidades de la persona no están paralizadas, o paraplegia cuando se provoca la parálisis de extremidades inferiores, o hemiplegia cuando se provoca la parálisis de la mitad del cuerpo. Pero puede ser que no esté paralizada totalmente, puede ser que haya cierto movimiento, pero el movimiento se lo hace con dificultad. En todo caso se llamará tetraparesia, paraparesia y hemiparesia. Entonces la palabra plejía y paresia tienen la diferencia en que plejía es la parálisis completa y paresia si hay movimientos. Y en las diapositivas ustedes ven en el círculo rojo, se ve claramente cómo hay la introducción del disco intervertebral a nivel de la columna cervical. Vemos acá hacia la derecha también la cinta amarilla es la médula espinal, y el punto rojo significa el trauma provocado con el hematoma que va a ocasionar la lesión en la médula espinal. La persona en la parte inferior va a tener lo que hemos hablado: tetraplegia, paraplegia, hemiplegia, tetraparesia, paraparesia o hemiparesia. El paro cardiorrespiratorio o muerte súbita, que lleva a la muerte súbita, primero pues tiene que haber el paro cardiorrespiratorio. Si no está atendido adecuadamente, aparecerá la muerte súbita, la persona se muere. Nosotros fuimos testigos aquí cómo se perdió mucho tiempo en poder actuar. Primero llegaron los compañeros, lo estuvieron viendo, se demoró un poco el árbitro, y recién en ese momento llamar al personal médico para que atienda. Esto quiere decir que los árbitros tienen que estar capacitados, los deportistas tienen que ser informados sobre estas situaciones.
porque con una caída de ese tipo, con el deportista que no se levanta, pues indiscutiblemente hay que actuar inmediatamente, porque en la rehabilitación se tiene solamente de 5 a 3 minutos de oxigenación al cerebro, de lo contrario entra en hipoxemia, baja oxigenación del cerebro, que provocará la muerte cerebral. En la parte inferior vemos una estructura del cerebro, la parte del cerebelo y el sitio precisamente donde se aloja el cuarto ventrículo, el bulbo raquídeo, es donde está en una porción pequeñita el centro que controla el funcionamiento del corazón y de los pulmones, de la respiración. Esto quiere decir que un desnucamiento, que una caída de esta naturaleza puede provocar definitivamente el paro cardiorrespiratorio, que debe ser atendido inmediatamente, pues de lo contrario aparecerá la muerte súbita. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de celebración que vemos a diario en el fútbol? Esto no debe permitirse, porque esto puede provocar lesiones a nivel de la zona cervical. Como ustedes ven, tanto los azules como los amarillos están celebrando al chico que hace el gol, pero que a su vez le están quitando la oxigenación. El chico está debajo de los demás compañeros celebrando eufóricamente. Esto es sumamente peligroso. Creo que los organismos rectores deben prohibir este tipo de celebración. Los organismos rectores deben obligar a las diferentes instituciones deportivas que organizan los eventos deportivos que en los escenarios deportivos debe haber equipo suficiente para manejar lo que es el paro cardiorrespiratorio y deben haber personal médico, paramédico capacitado en el manejo de la resucitación cardiopulmonar y cerebral. Entonces, vamos a ver pues que siempre hay que tener presente el sensorio, que es un signo vital importante, donde tú vas a ver si está despierto orientado, como conversamos en la primera parte, despierto desorientado, somnoliento orientado, somnoliento desorientado, soporoso, comatoso, superficial y profundo. En este caso el chico hindú entró en un coma profundo, presentó paro cardiorrespiratorio y apareció la muerte súbita por el trauma que tuvo en su columna cervical superior, vinculado con el cuarto ventrículo donde se encuentra el centro cardíaco y respiratorio. Atención a todo esto, que esto sirva a los chicos deportistas, a los entrenadores, a la gente del deporte, para que oriente a los deportistas a que este tipo de celebración no puede darse en el deporte por el peligro que existe. Hemos hecho entonces valoración de su sensorio o estado mental o de conciencia, que es uno de los signos vitales importantes que nosotros debemos tener siempre presente cuando tenemos a un deportista que se ha lesionado, que ha presentado un trauma, etc. Les agradezco por observar, por escuchar esta segunda parte de primeros auxilios y continuaremos luego con una tercera parte vinculada con este mismo tema. Muchas gracias.